y vamos a hablar sobre el carácter. Ay, ay, ay. Vamos a hablar sobre el carácter. Faltaron mucho, ¿viste? Me gustó cómo abrió la reunión el pastor Cristian, porque hablaba sobre esto, ¿verdad? Y qué bueno es que realmente podamos ser edificados en esto. Es algo que no lo tenemos solucionado todos, ni quien le habla, mucho menos. Yo le decía al pastor que si bien cada vez que preparé una enseñanza siempre fue primero para mí y Dios trató mucho, yo le dije, en esta me está sopapeando de todos lados, es como que no me está dejando respirar, o sea, era pum, pam, pum, pam, pum, pam, y cómo salgo de esta situación. Pero bueno, es algo que todos tenemos que trabajar, amén, y vamos camino a eso. Bien, vamos a la hojita. Los pastores están allá disfrutando junto con los hermanos que fueron a aquel lugar con él, acompañándolo. Lo primero que debemos reconocer es que todos tenemos fallas de carácter. Todos. ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Los que estamos acá y los que están ahí del otro lado. Todos tenemos fallas de carácter. Y comprender que los dones que portamos se nos fueron dados por gracia de Dios y no por merecimiento. Ahí es donde a veces comenzamos a fallar en nuestro carácter. Porque muchas veces creemos que las cosas que tenemos es porque nos las merecemos. Porque es algo que nosotros hicimos para poseer eso. ¿Nunca le pasó pensar que tiene algo, que algo sucedió en su vida y lo tiene porque se lo merece? Me merezco estas vacaciones. Me merezco esto, me merezco lo otro. O se lo hemos dicho quizás a otro, vos te lo mereces porque sos buena persona. Sin darnos cuenta que en realidad absolutamente todo lo que nosotros poseemos es por gracia y es de Él. Entonces no hay mérito propio para nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que entender en primera parte que no es porque nos merecemos, que eso es quizás algo que nos cuesta muchísimo, por lo menos a mí es algo que vengo trabajando hace tiempo y muchas veces me cuesta salir de ese enredo, en donde creer que porque si hago todos los pasos 1, 2, 3 y 4 y todo lo estoy haciendo bien, esto tiene que resultar o tiene que ser así o así como yo pienso que tiene que ser. Y muchas veces me cuesta salir de ese enredo de entender que no es que esto tiene que pasar porque yo me lo merezco o que Dios me tiene que usar de determinada forma porque yo hago tal otra cosa para que Dios me use. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios lo hace porque a Él le place. Y eso es algo en que nosotros tenemos que trabajar. Dice, entendiendo esto, podemos decir que Dios nos puede usar para sanar enfermos, expulsar demonios, enriquecernos con abundancia, pero si no detectamos a tiempo las fallas de nuestro carácter, destruiremos en segundo lo que nos costó años. Dios nos puede usar para todo eso y para mucho más, pero si no tenemos un carácter y no detectamos esas fallas, podemos destruir. De hecho, yo no lo puse en la hoja porque no quería que sean muchas más hojas, pero sí hay ejemplos que se lo voy a leer. Le digo, esta materia es remixada. Los que estamos hace años, esto se fue dado. Solo que tomé 2 lecciones que ya se dieron en cuanto se llamaba el líder del carácter apostólico. Era de aquel entonces, tienen sus años. Tomé 2 lecciones de ahí y cosas en particular que Dios me habló. O sea que son cosas que los que estamos hace tiempo tenemos que seguir trabajando en nosotros y usted, que quizás no la vio, la va a ver de esta forma hoy.
Dice, el ministerio crece y se sostiene por el carácter, no por carisma, gracia o talento. Por eso es que debemos trabajar en él de manera urgente. No hay ministerio que se sostenga solo por el carisma, por la gracia o por el talento. Puedo ser el profeta más exacto de esta tierra, pero si no tengo el carácter de Dios para sostener eso con toda mi exactitud, todo puede terminar en la ruina. Lo hemos visto. Hemos visto lastimosamente hombres y mujeres de Dios que Dios ha usado con multitudes y hemos visto cómo eso parece ser en un momento irse como si fuera un humo. Porque muchos quizás queremos llegar a muchas de esas cosas, pero el asunto es estar preparado para cuando estemos ahí. Vio la nana, ¿cómo se llama? Nanis, la Nanis, ¿cómo se llama Nanis? La de Canilla. A Mariana Nanis. Ay, la nana le mandé. La nana Fine, no, la nana Fine no. La de Canilla. Una mujer que nunca tuvo nada, pero que al tenerlo, esto delata mi edad, pero que al tener algo se creía no sé qué. Y en un momento también todo ese glamour, ese dinero y esa gloria y todas esas cosas también se le fumaron. Y te estoy hablando de un caso secular, de alguien que no conoce a Cristo. Y eso también se fumó. En el ministerio hay muchos casos de muchas personas. De hecho, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos que sucedieron y que también se fuma por no tener. ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos ser prósperos, a eso iba con este ejemplo. Pero cuando llegamos ahí, no sabemos cómo sostener o mantener eso. Porque nos deslumbra, porque nos desboca. Escuchaba el otro día un testimonio de un jugador, imagínense que convivo con 3 hombres y con unos futbolistas, así que en mi casa, aunque yo no sé nada de fútbol, es lo único que se escucha. Entonces escuchaba el otro día mi hijo me hacía escuchar la entrevista de un futbolista, que soy malísima con los nombres, como lo ve, y ahí está mi esposo, Brian Sarmiento, y él contaba y decía, la vida te cambia en un segundo. Era, no sé, póngale que era un martes, y él decía, yo el martes tenía 100 pesos en el bolsillo, pero el miércoles yo tenía un bolso lleno de dólares y estaba en el aeropuerto, con 17 años. Y cuando bajé en Europa, me llevaron directo a que elija 4 autos. ¿Para qué tanto si maneja solo con uno? Entonces él decía, la cabeza te vuela muy... La fama te lleva a un montón de cosas. El poder, el dinero, el que todos te siguen, el que todo te dan, el que todo te dejan pasar, el que... Él contaba que había querido antes de esa fama entrar en un boliche y el dueño del boliche le dijo que no, porque era menor. Pero meses después él seguía siendo menor, pero el dueño le dice que vaya. Y él le dice, ¿sí querés que vaya? Ahora valgo tanto para pisar tu boliche. Y quiero esto, esto y esto. Entonces, necesitamos carácter aún para ser bendecidos. Porque mucha gente fue bendecida y se fue. ¿Ve lo que le pasa? ¿Escuchó ahí en el aire lo que está sucediendo? Está enojado. Ay, ay, ay. Necesitamos ese carácter. Todos, ¿sabes qué? Vos reconoces a una persona realmente como es cuando tiene dinero y cuando tiene poder. Cuando tiene un lugar. Y eso se ve hasta, mire, no nada. Y de repente es líder
de los hermanitos Picapiedras. Y allá viene Ancho, ¿no? Porque ahora es líder de los hermanitos Picapiedra. Necesitamos preparar el carácter para todo lo que Dios quiere hacer. Hablamos constantemente del tiempo que está sobre Argentina y para eso necesitamos un carácter. Primero porque estamos siendo zarandeados y todavía comenzó de a poquito el zarandeo. Y en el medio del zarandeo debemos sostenernos y lo único que nos va a sostener es tener carácter. Y ahora vamos a entender que no estoy hablando del carácter como nosotros creemos que es el carácter. Y segundo, porque cuando venga todo y se manifieste todo lo que Dios dijo, también tenemos, porque después no nos vamos a creer la Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Dice, comprendiendo mejor esto, entonces detallaremos qué es carácter. Según Wikipedia, carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por los que se distingue de los demás. ¿Por qué dice la palabra que seremos conocidos los discípulos del Señor? ¿Cómo? Exacto. Por amarnos unos a otros. ¿Y qué dice que es carácter? Es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, por lo que se distingue de los demás. ¿Sabe? Algo que a mí me llamó la atención cuando comencé a asistir a una congregación, no voy a decir que conocí al Señor porque creo que todavía me falta mucho por conocer, pero cuando comencé a asistir a una congregación, me llamó la atención esa hermandad. Me llamó la atención que vos distinguías en ese momento, en lo que yo pensaba, a los evangélicos por cómo se movían. Porque ellos, yo veía, no sé, que si un hermano, su casa no estaba en condiciones, iban muchos a trabajar. Estaba el albañil, el plomero, el pintor, el otro, y bueno, yo pongo un ladrillo, yo pongo esto, yo pongo el otro, y ahí le edificaban al hermano. Si, no sé, pasaba una necesidad, todos estaban. Si había una enfermedad, todos estaban. Si alguien estaba enfermo, estaban los hermanos que iban a limpiar la casa, que iban a lavar la ropa, que iban a atender esto, que llevaban los chicos acá o allá. ¿Me entiende? Esa hermandad que los distinguía. De hecho, mi mamá, una de las cosas que ella veía y que ella decía era veía eso, esa hermandad de que no, si vas a la iglesia todos ellos se ayudan. Todos se ayudan. Todos nos ayudamos, ¿verdad? Nadie me quiere contestar. 10.000 pesos necesito, hermano. Mentir. Pero esa hermandad que distingue, ese amor, eso es carácter. Manifestar ese amor de Cristo. En mi casa nunca, por ejemplo, nunca se olvidan. Cuando mi papá partió de acá, fue un micro y no sé cuántos autos. Y aparecieron los hermanos copando todo el velatorio, ¿viste? Pero todos recuerdan, en mi casa, en mi familia, por ejemplo, recuerdan eso, aún mis tíos, recuerdan que del micro bajaban y bajaban. Y que un auto y el otro y esto y aquello, y toda era gente de la congregación que se había acercado a estar en mi dolor.
En eso nos diferenciamos. En eso manifestamos ese amor. Eso habla del carácter. Porque es el carácter de Dios. Habla de eso, de que nos distingue cuando estamos en nuestro trabajo y todos se roban algo y nosotros no lo hacemos. Y condenamos eso y decimos no. Y hasta muchas veces tenemos que tener ese carácter de pararnos frente a eso que están usurpando, a esa persona que está usurpando y decir no. A esa persona que está robando y decir no. Y aún tener que denunciar. Y en eso nos mantenemos, esas cualidades, porque eso está en Cristo. Y en eso nos tenemos que diferenciar. Dice, el término carácter se reserva más para las acciones y reacciones, es decir, para el comportamiento. Si nosotros vemos a un mormón, ¿cómo nos damos cuenta que es un mormón? ¿Por qué? Por cómo se viste. ¿Y qué hace? ¿Nunca fueron a golpear la puerta de su casa? ¿Qué le dice? ¿Tenés el pasto largo? Y le habla todo medio atravesado porque nunca son argentinos, están en otro lado. No sé cómo se comportarán los mormones argentinos en otra nación, ¿no? Pero ¿qué te dice? ¿Te quieren ayudar? ¿Querés que te vengamos a lavar la ropa? ¿Estás solo? ¿Querés hablar? ¿Tomamos mate? Ellos, o sea, yo las veces que los he cruzado, ellos se ofrecen continuamente a servir. Y tal cual. La pastora Julia, yo traduzco. Faltó el micrófono. Dice que ellos estaban en un momento de inundación y que ellos querían entrar y poder ayudar y estaban asistiendo a todos los lugares. Hace la diferencia. Hay cosas, hay acciones que hacen la diferencia. ¿Cómo vemos a un testigo de Jehová? Las mujeres con la pollera, no estoy entrando en detalles, no voy a entrar a condenar ni a juzgar ni si bien, ni si mal, ni si blanco, y no estoy diciendo que tenemos que ir ahí. Lo que quiero ver son los detalles que nosotros tenemos que captar. Entiéndame la esencia de los ejemplos que les estoy dando. ¿Qué hacen? Están juntos a la mañana, vos vas a ver un grupo que va para allá, el otro grupo que va para allá, el otro grupo que va para allá, y están ahí. Y vos te golpean la puerta y vos no querés salir y vos estás adentro. Y ellos saben que vos estás adentro. ¿Y qué hacen? Se quedan parados ahí un rato. Dejan de golpear y esperan. Y vos decís, ya no golpean, no hay más ruido, no hay más nadie. Salgo y saliste y queremos dejarte. Los distingue. Por su creencia, por lo que ellos quieran, los distingue. Bueno, nosotros tenemos que distinguirnos por el carácter de Cristo. Porque entre todas esas cosas se mezclan muchas cosas y por eso es que se haya tanta confusión y por eso es que también siguen creciendo. Dice, también encontramos que carácter significa sello, distintivo o impresión. En la Biblia, el libro de Efesios 1, 13 al 14, en la Biblia de las Américas, dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Fuimos sellados por esa promesa cuando nosotros
conocimos al Señor. O sea, no se trata de decir, bueno, así es mi carácter, lo heredé de mi papá, de mamá, del abuelo, de quien fuera, sino de saber que cuando fuimos sellados por Él para salvación, esto también implicó el deber de manifestar su naturaleza, sus atributos, cualidades y carácter en mí. No es, bueno, listo, este sello es en mí solamente para esa salvación. Porque dice para alabanza de su gloria. Yo tengo que manifestar ese carácter, ese sello en mí. ¿Cuándo nos damos cuenta? Yo creo, no sé, no ser la misma Vanessa que a los 18 años cuando comencé a congregar. He trabajado, Dios, he cambiado muchas cosas porque Dios en mí ha transformado esas cosas. Imagínense que yo llegué con 18 años, ya teniendo una hija de 3 años, o sea, siendo madre soltera. Yo tenía una vida. Y no era ninguna Carmelita descalza. Había tenido una vida con 15 años, yo ya tenía una hija. Yo cada vez que hoy pienso eso y hoy veo a mis hijos, y yo digo, era una criatura criando otra criatura, literal. Años donde fumé. ¡Oh! La profeta Vane estaba fumando. Sí, hermano. Así llegué al Señor. Una vida promiscua. Así llegué. Por eso considero que no soy la misma persona. Ese sello en mí comenzó a cambiar y dentro mío hubo cosas que me decían, esto no, esto no, esto no. Eso va cambiando. Cambió mi vestimenta. Esa era la época, ahora volvieron de vuelta. Así que si vuelvo con esas botas, hermano, repréndame. Las botas arriba de la rodilla. Era tropitango, el cachivache. Y eso fue cambiando. Me acuerdo que cuando llegué, y yo tenía mis minifaldas, mi bota ahí arriba, mis tops, era flaca, hermano. Y 18 años. Pero cuando llegué, y Dios fue transformando en mí, me acuerdo que me fui a Munro a comprarme ropa para ir a la iglesia. Porque no me podía vestir así para ir a la iglesia. Porque no me podía presentar de esa manera. Y ese comprarme para ir a la iglesia se transformó en que no era solamente que yo no me podía vestir así para ir a la iglesia, no me podía vestir así para estar en ningún lado. Y esa impresión del Espíritu en mí fue transformando eso. El otro día vino mi hija con su novio y contaban un episodio que había sucedido en su niñez. Y ella dice, no sé, con estos dos después la tocó el Espíritu Santo, porque no era así por los hermanos. Y le digo, es verdad, es verdad. Con mi primera hija fue muy violenta. Muy violenta. Toda mi ira, mi enojo, mi resentimiento, mis frustraciones de la vida, mis cosas, las tiraba encima de ella. Pero a los 18 años conozco al Señor. Y cuando después me caso y vinieron los otros dos, yo ya no era la misma jovencita de 18 años criando una hija con esa violencia, con esas cosas. Obviamente seguía habiendo cosas y siguen habiendo cosas en mi interior. Y como le dijo el Señor al pastor, siempre la casa estará sucia y habrá que limpiarla.
pero ya no era lo mismo. Y no crié a los dos varones de la misma forma que lo fui con ella. Ese sello te transforma, te cambia. Y así, a medida que nosotros nos vamos acercando, Dios sigue transformando en nosotros. Y es que cuanto más nosotros seguimos manifestándolo a Él. Porque usted imagínese si yo me sigo parando acá con minifalda y la bota arriba a predicar. No hubo transformación. Más que el ensanchamiento del templo. Y es Dios en nosotros. Dice, y es aquí en donde manifiesto que fui creado a su imagen y semejanza. Cristo nos enseñó el carácter del Padre. Su enseñanza fue, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Acá hay un error en la corrección, pero me hago cargo, no le voy a echar toda la culpa a quien corrige, sino que uno a veces escribe o habla creyendo que la otra persona está entendiendo lo que uno está diciendo. Como el meme, ¿vio? Cuando viene un profeta a la iglesia y te dice, ¿cómo es tu nombre? No sé, dímelo tú. Si sos profeta tenés que saber mi nombre, ¿no? Algo así, bueno, yo suelo tener ese desfasaje en mi comunicación que estoy trabajando. Pero lo que quiere decir la primera línea, cuando dice en el templo no toleró el comercio, está hablando que no toleró la estafa a los judíos. Cuando venían para ofrecer y los que estaban ahí vendiendo le decían, no, eso no sirve, llévate este, por tanto que este es el que acepta, ese no va a aceptar. ¿Me entiende? Usted siga comprando Natura, Mary Kay, ese, Media Luna, todo lo que usted compra. Porque se está refiriendo a esa estafa. Cuando Jesús se para y dice, esto no es lo correcto y no lo voy a aceptar. Esto no es lo que está hablando Dios. No es lo que mi Padre realmente quiere. Por eso Jesús tuvo que tener, y usted imagínese, estaba ahí. Revolvió todo, dice la palabra. Había que tener carácter, firmeza, saber lo que estaba haciendo. Porque todos esos comerciantes que él le estaba tirando todas las cosas, también podían salir a apresarlo, a reventarlo, a golpearlo, a matarlo. Pero había que tener carácter para pararse frente a eso. Como muchas veces nosotros nos tenemos que parar cuando no es lo correcto. Dice, caminó sobre el agua, hay que tener fe. El carácter, esa fe de caminar sobre el agua. Dio de comer a multitudes con unos pocos panes y peces. Esa fe de creer, de saber a lo que fue llamado. Ese carácter de no importa, o sea, no mirar las circunstancias, sino saber que eso se puede multiplicar. Y de ahí dar de comer a multitudes. No reaccionó al ser apresado. Algo que a mí me impresiona en esto es cuando Pedro corta la oreja del soldado y Jesús con compasión la toma y le dice, así no, Pedro. Así no. No abrió su boca al ser maltratado, perdonando en la cruz y más. Cristo nos enseña el carácter que debemos tener. Nosotros, alguien nos hace algo,
y nosotros le hacemos la cruz. Corto mano, corto fierro. Acá se terminó la relación. Asociación limitada. Esa nos la grabamos para lo que nos convenía. Los que somos de antes recordamos esa parte. Asociación limitada, listo. Para lo que nos convenía aplicamos esa. ¿En qué áreas debemos trabajar nuestro carácter? Para poder responder a esta pregunta, leamos Salmos 1, del 1 al 6. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lo lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Y aquí encontramos tres cosas fundamentales para trabajar en nosotros y poder desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Nosotros debemos ser ese árbol plantado junto a esas corrientes de agua y dar frutos. Y el fruto en todo tiempo es nuestra acción. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Es nuestra acción constante, ese fruto. ¿Cómo reaccionamos? La reacción. Cuando, no sé, cuando puede pasar algo que nosotros consideremos injusto, no solo aquí adentro, afuera. ¿Cómo reaccionamos con los de afuera? ¿Cómo nos reaccionamos cuando alguien actúa mal con nosotros? Cuando nos contesta mal. Cuando el colectivero me acordé de un par de casos. No nos quiere parar. O hace todos bajan por adelante y a nosotros dicen, no, usted baje por atrás. Y acaba de bajar la señora adelante. Usted va a bajar por atrás. Bueno, me pasó, estaba yendo a la facultad y le voy tocando timbre y encima la parada, o sea, nosotros tenemos una parada acá y la otra está, no está Barbie, pero que me podría decir mejor las cuadras. Creo que son alrededor de entre 15 y 20 cuadras es la otra parada. Porque vos de acá tenés que ir para el otro lado y allá está la otra parada, ¿no? Entonces le vengo tocando timbre, no para. Entonces empiezo yo, ¡parada! ¡Parada! Colectivo lleno, 203, 5 de la tarde, usted no sabe lo que es eso. Sardina es un poroto, uno así, ¿no? Y la gente se me entra a reír. Llego, encima se ríe, le digo, ¿le podés decir que me pare? No paraba. Me para en la otra parada, pasa por donde es mi parada, dobla y yo sigo con el timbre. Y de la puerta de atrás me fui entonces a la que está en el medio. Veo que está una última y la que está en el medio. Y me voy con el timbre y le digo, parada, por favor, pará. Le digo, te toqué en la IPF. Sí, ya sé, me dice. Y le digo, ¿por qué no me paraste? Porque no quiero. Acá te voy a bajar, me dijo. Y yo, hermano, incienso, sí. Lo miré así como...
como bellota en un momento. Y dije, no, relájate. Miré a la gente a mi alrededor y me bajé. Y caminé de más mis cuadras y me fui calmando. Pero le quería decir muchas cosas al señor colectivero. Pero como diría la abuela, la religión no me lo permite. Porque yo siempre pienso que un día la gente en la calle, si yo reacciono mal, y mire si se me aparece un día ahí, y va a decir, esta es la loca del colectivo, que le gritó de todo al colectivero. Entonces yo digo, no, me calmo y digo, no, me tengo que bajar, No. A ver si un día me los encuentro en alguna congregación y uno ahí dio un testimonio terrible afuera. Entonces, listo, que el Señor te bendiga, colectivero, camino. En todo tiempo tenemos que manifestar y dar ese fruto, mostrar qué es lo que sucede. Porque ¿sabe cuándo nos vemos? Cuando somos apretados. Ahí nos vemos realmente quiénes somos. Bajo circunstancias, bajo la presión, bajo los problemas, bajo las situaciones adversas. Ahí realmente vemos qué hay en nuestro corazón. Ahí realmente sale a flote todo lo que hay en nosotros. Dice, la mala semilla, los malos pensamientos. La mala semilla no solo la conforman los malos pensamientos, sino también las acciones que contradicen la palabra de Dios. A lo largo de nuestra vida desarrollamos patrones de conducta equivocados, las cuales se unen a nuestra falla de carácter, alimentando un manantial de malos pensamientos que resultan nocivos para cada uno de nosotros. Cuando un hombre tiene continuamente pensamientos de envidia, miedo, celos, lascivia, adulterio, venganza, odio, amargura, culpabilidad, muerte, a corto o largo plazo, estos pensamientos los llevará a cabo y los manifestará en su vida. Estuvimos viendo todo este tiempo de cómo trabajar en nuestros pensamientos, cómo trabajar en nuestra mente. Estos pensamientos, si nosotros continuamente en nosotros, incluso ¿sabe qué? La culpabilidad. Es algo que nos cuesta muchísimo trabajar. Los padres muchas veces nos sentimos culpables por cómo hemos criado a nuestros hijos. Para bien o para mal. O sea, nos sentimos culpables aún de las cosas que quizás no fueron esa responsabilidad nuestra o no fue, nunca nada es a propósito. Nuestros padres también intentaron hacerlo mejor con nosotros. Y seguramente en muchas cosas se equivocaron, pero intentaron darnos lo mejor. Y nosotros también así lo hicimos con nuestros hijos. Y lo hacemos cada día. Pero hay algo que continuamente muchas veces trabajamos, es la culpa. Porque los hijos tendemos a tener una determinada edad y comenzar con el sermón de reproches, ¿no? De todo lo que hiciste mal en la vida y que es por tu culpa tiene todas estas cosas de trauma. Porque si trabajaste, porque trabajaste, si no trabajaste, porque no trabajaste, si pasó esto, porque pasó esto, si no pasó lo otro, porque no pasó lo otro, si le diste mucho cariño, porque le diste mucho cariño, si le diste todo, porque le diste todo y no me enseñaste el valor de la vida, el sacrificio, el esfuerzo, y si le enseñaste el valor, el sacrificio y el esfuerzo, y porque no fuiste más amorosa y le diste más cosas y no sé qué y no sé cuánto y toda la cantaleta, que nosotros también la hemos hecho como hijos. Y eso juega muchas veces en una culpabilidad. La persona que peca, y no estoy acunando el pecado, pero si la persona peca, se arrepiente
Y Dios sigue dándole oportunidades, sigue hablando, pero en su mente sigue la culpa de las cosas y no puede avanzar. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso, la amargura. La amargura es un veneno, hermanos, en nuestras vidas. Un veneno mortal. Nos carcome. La envidia. No soy envidioso. Sabe que yo me di cuenta en este tiempo que muchas cosas las tenemos pasivas. Hablaba con algunos de la compañía de profetas y les decía, yo me di cuenta, encima que la distinción del profeta del lado débil es la rebeldía, yo me di cuenta, todos tenemos esa rebeldía pasiva. Anótese para tal cosa. ¿Qué dice? Anótese. ¿Qué tiene que hacerse? Ah, bien. Detalles. Haga esto, hermano. ¿Cómo? Le estoy dando el desarrollo de cómo hacerlo. No lo hice así, lo hice así porque es una rebeldía pasiva. Es un orgullo pasivo. No me vas a decir cómo voy a hacer las cosas. Las voy a hacer como yo quiero, porque a mí Dios me habla. Así que voy a hacerlo como a mí se me canta. Pero yo los miro y me veo. Entonces me muerdo. Pero así nos vemos en todos. Quizás porque es con el área que más estoy trabajando en este momento, por eso la veo más. Así en todas las cosas. Y muchas de estas cosas las tenemos pasivas. Los celos. Gente que incluso se ha ido del lugar por celos. No, porque lo pusieron a fulano, a mengano, y usted dice, ah, qué pavada. Bueno, espere tantito. Y veamos cada uno nuestra reacción. Cada uno de nosotros nuestra reacción. Dice, 2, la hierba mala. Las actitudes negativas. Nuestros pensamientos determinan nuestras actitudes. ¿Qué es una actitud? Es una predisposición interna o el estado de ánimo que saca a relucir una persona cuando se ve enfrentada a problemas, crisis, presiones o situaciones difíciles que la vida presenta. Es lo que le decía antes, cuando realmente vemos lo que nosotros pensamos sale a flote en medio de esa presión. Mientras nosotros estamos bien, estamos cómodos y no hay presión en nuestra vida, no estamos demostrando lo que realmente está en nosotros. Porque todo está bien. Cuando nos llama la atención alguien, ahí nosotros vemos qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué vi el orgullo y la rebeldía pasiva? Porque cuando llamé la atención, tuve una respuesta rápida. Cuando dije, no, esto no es así, no está bien esto como lo hiciste, esto no fue lo... No. No. Te voy a explicar. Tuve una respuesta rápida. Cuando somos corregidos. Cuando yo era chica, mi mamá me corregía, me retaba por algo, y yo le decía, te voy a explicar. Y mamá me decía, cállate, Vanessa, te quiero explicar.
Callate, Vanessa. Pero vos no entendés por qué lo hice. Yo te voy a decir, ¿te callás? No. No, pero yo te voy a explicar. Hoy yo me encuentro con un montón que me explican. Ya sobrepasaron mis hijos. Eso está en nosotros. Cuando organizamos eventos, ¿qué pasa? La pastora Cari termina con un ojo así. ¿Viste que vos la ves en el medio del evento que está? ¿Qué te pasó? La presión. Perdón. Es que me miraste así justo. Me miraste con ese mismo ojo, por eso me acordé. ¿Y qué pasa? A mí me pasaba. Hoy no se puede quejar el secretariado, ¿eh? Hoy trabajo más tranqui en los eventos. Pero antes, ¡ay, que me falle algo! Hoy ya está. Bueno, pastora, me olvidé. Bueno, dale, listo, anda a cero ahora, ya está. Que todo fluya y que nada influya. Pero antes, eso me ponía... Yo me quedaba sin voz. ¿Cuántos recuerdan los primeros retiros? Los que organizaba, ¿verdad? Cuando empecé a estar en la organización. Me quedaba sin voz, hermano. Literal. El primer día yo ya no tenía voz. Pero no era por lo que gritaba, era porque de los nervios yo no tenía voz. No tenía más voz. Y de eso me duraba una semana. Llegaba a mi casa y después de que terminaba un retiro, para mí era todo un caos, una semana después incluso. ¿Por qué? Porque toda esa presión y todas esas cosas sacaban adentro todo lo que estaba en mí. Cuando trabajaba en la fiambrería tenía 3 dueños de la fiambrería, más la supervisora, tenía 4 personas arriba mío. Y un día colapsé y hice un principio de ACV. Terminé en la fiambrería en el piso, como fiambre, hermano. Colapsé de la presión. La presión no la sabía manejar. Y lideraba ya a los jóvenes en este lugar, ¿eh? Pastoreaba a los jóvenes aquí. No la sabía manejar. Eso me sacaba de mi punto de paz. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar. Cuando las cosas no nos resultan como queremos. Frente a pérdidas tenemos que aprender a lidiar. Frente a los no de Dios tenemos que aprender a lidiar. Frente a la presión, frente a cuando tenemos a la autoridad que tenemos arriba nuestro, y frente a que nos marca, frente a en el matrimonio, hermano. Mire si no hay presión ahí. Ay, ay, ay. Y tenemos que manifestar ese carácter de Cristo continuamente. Dice, las malas actitudes hacia nosotros mismos y hacia los demás y hacia Dios nos conducen a reaccionar negativamente. Un ejemplo claro es cuando tomamos una actitud negativa hacia alguien que nos ha herido o criticado. Muchas veces tendemos a reaccionar duro con esta persona al punto de llegar a perder su amistad o negarle el saludo. En este ejemplo es el carácter el que se manifiesta cuando estamos bajo presión. ¿Cuántas relaciones hemos perdido? El pastor hablaba el otro día de esto. ¿Cuántas relaciones? Yo en mi presente estoy reconstruyendo una amistad que casi la pierdo por esta situación y por la reacción de negar. Me fallaste, ya está. Acá se terminó. Y nos olvidamos de todo lo bueno que la otra persona de repente tuvo con nosotros. Y así cerramos la puerta en todos lados.
Así la cerramos ministerialmente, así la cerramos en el trabajo. Una vez discutí con una encargada y renuncié. Y me acuerdo que cuando estos mismos, donde en la fiambrería, renuncié ese día, Día del Padre, la fiambrería trabajaba un montón con tablas de fiambre y yo le paré toda la producción y me fui. Chao. Porque me enojé. Y todo lo buena empleada que había sido, lo tiré por la borda en que me enojé y no me controlé. Si bien después ellos me volvieron a llamar, pero cuando me llamó me dijo, quiero enseñarte algo. Cuando estés enojada, nunca decidas. Porque vos tenías razón por lo que te enojaste, pero no tenías que pegar el portazo así. No tendrías que haberte ido. Y te vuelvo a llamar por lo eficiente que sos en tu trabajo. Pero si tomo tu actitud, no te llamaría nunca más. Y te aviso que si una vez más vos reaccionás de esta forma, tenés la puerta cerrada. ¿Cuántas veces perdemos un buen trabajo, un ascenso, por nuestro carácter? Otro ejemplo es una actitud de ira, o sea, como lo que me pasó a mí. Esto nos puede llevar a destruir en segundos los que nos llevó años construir. En relación a esto, un ejemplo bíblico es lo que le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Sabemos que no logró entrar a ella. Esto fue por un problema de carácter. Moisés se enoja, Dios le dice hablale, Moisés golpea, porque Moisés estaba enojado con el pueblo, enojado de esto, enojado con aquello. Entonces reacciona y su reacción de carácter, Dios le dice listo, reaccionaste de esta forma, no vas a entrar. Y no le permitió nunca más. Y por más que él intentó y volvió a hablar del tema, Dios dijo, acá se terminó, ya esto está resuelto. Y quizás nosotros podemos reaccionar en el ministerio, reaccionar bajándonos en el área que estemos trabajando, reaccionar bajándonos en el pastorado, reaccionar en distintas circunstancias, por cualquier situación, sea por ira, sea por lo que fuera en nosotros. Muchas veces por esto de no sentirnos capaces de estar en un lugar o en el otro. Y no ver que es Dios y no nosotros. Y eso nos puede costar muchas cosas. Freyson cuenta, él estuvo creo que entre 7 y 8 años, no recuerdo bien, orando. Pero cuando llegó el momento en que todo comenzó a manifestarse, mucha de la gente que había comenzado con él no vio eso, no disfrutó. Y hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente comenzó aquí cuando estábamos allá del otro lado? Y no está. Eso le pasó a ellos, no nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Si no trabajamos, me puede pasar a mí, no estoy libre de eso. A cualquiera de nosotros nos puede suceder. Por eso la hierba mala representa las percepciones y actitudes inapropiadas, las cuales se hacen evidentes cuando ofrecemos una respuesta y nos conducirán al fracaso rotundo si no la sacamos de nuestra mente. Todo lo que hay en nosotros, como le decía, ¿por qué me doy cuenta cuando algo está reprimido o esto o aquello? Por la respuesta que obtengo del otro lado. E incluso cuando yo respondo, me doy cuenta, después me quedo pensando y digo, esto es lo que está en mí. Nuestra respuesta, nuestra actitud, nuestra reacción frente a determinadas situaciones es lo que muestra lo que realmente hay en nosotros. 3.
Las intenciones y motivos equivocados, malas raíces, es cuando los problemas se hallan alojados en las raíces del carácter. Es posible que estos provengan de una herencia generacional, vayan hasta nosotros a través de la línea sanguínea, son maldiciones generacionales, iniquidades, raíces de pecado, maldad e injusticia, traspasado a nosotros por el vínculo de la sangre, ya lo dijimos a eso. Muchas personas han heredado maldiciones generacionales que les impiden desarrollar satisfactoriamente su carácter. Si estas fallas se presentan repetitivamente, se debe a la existencia de demonios encargados de propagar esta maldición. No se cortará hasta que tomemos autoridad en el nombre de Jesús y cortemos estas iniquidades. Si nosotros nos vemos que dentro de nuestras reacciones, dentro de nuestras actitudes, hay cosas que la hemos visto en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros tíos, y vemos que siguen ahí, y siguen ahí, y siguen ahí, y siguen ahí, es hora de que nosotros actuemos. Hemos hablado sobre iniquidad, hemos hablado sobre cortar ya toda maldición de iniquidad, sobre todo cortar toda maldición en nuestras vidas, por eso no voy a volver a tocar este tema. Pero sí quiero dejar esto y que podamos ver esto. ¿Sabe? Muchas veces, antes, si alguien me decía las cosas que yo considero que no están bien en el carácter de mi mamá, y que de hecho muchas no lo están, y alguien me decía, Felisa, yo decía, no soy como mi mamá. No reaccioné como ella. Pero ¿sabe que después empecé a darme cuenta que sí tenía reacciones? Sí había cosas, sí las hay. Y que las tengo que sacar. Que todo aquello que no va, que no está bien delante de Dios, es lo que yo tengo que sacar. De mi papá, yo tuve que trabajar mucho el rencor. El rencor es algo muy arraigado en mi apellido. Muy arraigado. Al extremo. Mi viejo, de hecho, era una persona que si algo sucedía, listo, te hice la cruz. O sea, listo, ya está. Eso terminó, se terminó. No importa quién fuera, ya está. Y es algo que tuve que trabajar. Y que muchas veces, aún en el hoy, sigo trabajando. Cuando veo que se quiere asomar, sigo trabajando. Me di cuenta que era muy rencorosa. Y el otro día hablaba con alguien y me decía, a veces todas esas cosas las tapamos con oración. Y yo decía, ¿cómo las tapamos con oración? Y después me di cuenta que tiene razón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos, no, yo ya perdoné, porque algo sucede y nosotros decimos, no, ya fui a orar, se lo entregué al Señor, pero no se lo entregamos, mentira. Cuando algo otra vez lo vemos que está ahí, porque no se lo hemos entregado. Entonces lo tapamos con oración. No, yo no estoy enojado con Dios por esto. Lo tapamos con oración, lo tapamos con que no, yo sigo. Y cuando vamos a lo profundo, más a la raíz, nos damos cuenta que esa amargura, que ese enojo está en nosotros. No hay envidia en mi corazón. Pero cuando vemos que aún el que no conoce a Cristo le va mejor que nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos murmurado? O del hermano cachivache, que hace lo que quiere y todo le va bien, pareciera. Y nosotros decimos, no hay nada en mi corazón. Pero cuando eso sucede, nos agarra un entripado adentro. O capaz que a mí sola, hermano, y me confieso acá delante de todo. Capaz que usted no, pero yo le confieso lo mío. ¿Sabe cuántas veces me enojé? Porque yo decía, ¿cómo puede ser?
¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? ¿Cómo puede ser lo otro? Y eso estaba en mi corazón. Y yo creía que no tenía envidia, hasta que me di cuenta que tenía envidia. Y yo creía que no tenía amargura, hasta que me di cuenta que había amargura. Todo eso tenías, pastora, sí, hermano, usted también lo tiene, solo que necesita reconocerlo también. Lo tenemos todo. Tenemos que trabajar. Bien, dice, genética y biológicamente sabemos que una persona puede heredar fortalezas, debilidades que pueden generar problemas profundos, por eso debemos transformarnos a través de la palabra y la liberación. Y otro punto que nos ayudará a trabajar esa libertad, mire esto que es importante, es la mentalidad de discípulo. O sea, debemos estar dispuestos a aprender de los hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, la mentalidad de discípulo, la mentalidad enseñable. No esa mentalidad de orgullo ante las determinadas cosas, sino la mentalidad que puede ser enseñable, que se deja enseñar, se deja moldear, se deja sacar de esa genética errónea para comenzar a entrar en la genética de Dios. Rechacemos esta semilla en el nombre de Jesús y pensemos en todo lo puro, lo honesto, lo que es digno de alabanza. Y antes de esto, que usted lo va a hacer en su casa, quiero decirle algunos ejemplos para terminar. Porque nosotros decimos que tenemos que trabajar esto, el carácter, no es así, con la unción y todo es suficiente, no, con unción y todo, si no trabajamos el carácter estamos en el horno. David tenía un corazón conforme al de Dios. Sin embargo, una falla de carácter hizo que cometiera adulterio y asesinato. Sansón hizo grandes hazañas por el espíritu santo, sin embargo, una debilidad moral lo llevó a la ruina. Y ahora escuche esto. Arturo Ayem, predicador de milagros, logró levantar un ministerio poderoso, de difícil niñez, hijo de padre alcohólico, por no atender su mala raíz, las iniquidades que le hablé anteriormente, y el estrés ministerial, se trastornó y fue arrestado por manejar alcoholizado. Él murió de cirrosis por el excesivo consumo de alcohol. Cuando alguien que tuvo problemas con el alcohol llega al Señor y tiene su familia que tiene esos antepasados, no puede darse el gusto ni siquiera de oler, ni de probar, ni de nada. No, no me hace nada, pastora. No, amado, te está buscando. Te está buscando y en algún momento, si estás con la guardia baja, te va a encontrar. Eso trasládelo a todos los ámbitos. Padres adúlteros. Cuando digo padre no hago distinción. Padre, madre, abuelo, abuela. Eso está en la iniquidad. Y en algún momento, si en el momento de presión nosotros no estamos acorde, eso va a entrar. Por eso debemos estar alerta constantemente. Así, todas las cosas. Dice, Evan Roberts fue un hombre de oración, responsable del avivamiento de Gales. No lo tiene usted en su hoja porque no quería llenarlo de hojas. En comienzo del siglo XX. Una falla de carácter y sus continuas muestras de orgullo
sumado a su agotamiento ministerial, lo sacó de escena. Se tomó un tiempo de descanso y nunca más se supo de él. Jamás volvió a servir al Señor. John Dowie, de una unción poderosa. Era tremendo el poder de convicción y arrepentimiento que producían sus sermones. Ciudades enteras se reunían a escucharlo y eran sacudidas por el poder de Dios. Aún antes que él llegue, una atmósfera de bendición llegaba primero a la ciudad. Mire lo tremendo, lo glorioso, como Dios se manifestaba a través de la vida de este hombre. Antes que él llegue, la unción ya estaba, la atmósfera se transformaba en una ciudad. Sin embargo, dice, abandonó su búsqueda de Dios y su orgullo, otra vez el orgullo, salió a flote. Se autoproclamó Elías y se vestía como un forajido queriendo imitar al profeta. Murió como un indigente, abandonado y alcoholizado. Amy Person, la evangelista poderosa, creo que no sé si es así, pero la evangelista poderosa de Canadá, fuerte en milagros y señales, fue la primera predicadora en usar la radio para difundir el evangelio. Permitió un agotamiento creciente y no se supo tomar un tiempo para descansar. Los recurrentes ataques de soledad y estrés hicieron derrumbar su ministerio. Como siempre digo, esto no es un juego. Debemos traer nuestro carácter a los pies de Cristo cada día. Y cuando detectamos alguna falla, tomarnos el tiempo necesario para tratarla y eliminarla de nuestra vida. Porque si no la terminamos de eliminar, ella nos eliminará a nosotros y nos sacará de escena. Tengamos el llamado que tengamos y por más que hayamos hecho grandes proezas, debemos estar más alerta de Satanás y de nosotros mismos. Ahora quiero explicarle esto que va a hacer en su casa. Le quería leer estos ejemplos, porque por ahí nosotros decimos no, pero fíjese hombres y mujeres que trastornaban ciudades. Y por no trabajar en su carácter, por no trabajar en sus fallas, por no trabajar en sus debilidades, cayeron. Y muchos de ellos, la primera puerta y la gran puerta a todo esto es el orgullo. Y quizás es algo que todavía Dios nos sigue hablando, por ende lo tenemos que seguir trabajando. Fíjese que usted tiene un cuadro, y esto es como para ir orientándonos, ¿no? Dice toda la exactitud. Ya lo estaban haciendo, ¿no? Esa cara era que ya calculaste todos los puntos, te conozco, mirá. Y ahí usted tiene cuánto vale cada punto en cada pregunta. Y abajo le explica cómo es el resultado. Esto es simplemente orientativo, para que podamos orientarnos. Y me pareció que podía complementar la clase con algo más didáctico y poder ir viendo en las falencias y en las cosas que tenemos que trabajar en nuestro carácter. Amén. Los invito a ponerse en pie.